Todos ustedes se recuerdan posiblemente cuando éramos niños. Una de las grandes cosas que nuestros padres nos enseñaban era la necesidad de ser obedientes. ¿A cuánto les pasó eso? Algunos aprendimos la obediencia porque nos decían que fuéramos obedientes. Otros la aprendimos por un método un poquitico más complicado. Y siempre aprendimos desde niños la necesidad de ser obedientes a los padres, a los maestros, a los tutores y también, claro que sí, ser obedientes a Dios en su palabra. Y cuando la Biblia habla sobre obediencia, en el diccionario la obediencia significa la sumisión práctica de la voluntad propia y ordenamiento de la conducta personal con referencia a lo que se considera lo que es una autoridad de vida. O sea, hay una autoridad y uno, cuando es obediente, uno somete su propia voluntad, aunque uno no quiera, uno somete su voluntad a esa autoridad que uno tiene enfrente de uno. Y durante niños en la vida cristiana, cuando venimos a Cristo, muchas de las cosas nos cuestan mucho de trabajo a veces, y vamos poco a poco creciendo en el Señor, creciendo en el conocimiento de su palabra. Pero una de las cosas que los cristianos también tenemos que crecer diariamente se llama la obediencia a nuestro Señor. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia y las bendiciones tan grandes que hay en obedecer a nuestro Señor y a su palabra. Número 2, quiero también hablarte sobre las consecuencias que pudieran venir, que la Biblia nos dice. Cuando sabe que la Biblia es la palabra de Dios y ella nos habla que hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios, porque nuestro Dios es nuestro Padre Celestial y todo padre a su hijo que ama los disciplina. Pero número 3, quiero decirte que a pesar de nuestra desobediencia, hay una misericordia de Dios tan grande, que después del castigo viene la misericordia de su Hijo Jesucristo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde maravillosa? En el texto que estamos viendo hoy, estamos viendo en el libro de Levítico cómo Dios le había dado leyes al pueblo de Israel. Estamos aprendiendo en estos días que el momento en el cual Israel fue una nación fue en el momento cuando salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y entonces Dios comenzó a darle leyes por las cuales regirse a Israel. Estaban las leyes morales que siguen en pie hoy, estaban las leyes sanitarias, estaban leyes civiles, porque no hay una nación que exista sin las leyes. Y que en ese momento Israel comenzó a ser nación, y en este libro maravilloso de Levítico Dios le estaba dando tantos mandamientos a Israel. Y en el versículo 26 que usted y yo acabamos de leer, ya casi se estaba terminando el libro de instrucciones para Israel, y de pronto Dios le manda un recadito a Israel que le dice: recuérdense de ser obedientes a mi palabra. Quiero alabar a Dios en esta tarde porque la Biblia es nuestro manual de leyes para estar siguiendo todos los días. Aleluya. No son leyes que seguimos por mera conciencia. No son leyes que seguimos porque alguien nos obliga. No son leyes que tenemos que obedecerlas en nuestra fuerza, sino son mandamientos de Dios en su palabra, que a través de la fuerza de Jesucristo podemos obedecer todos los días. Aleluya. Y Dios nos ha dejado su libro magnífico para que a través de esta Biblia podamos obedecer y regirnos todos nuestros días. Pedro dijo: nosotros los cristianos tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El obedecer, mi hermano querido, cuando obedecemos a Dios en su palabra, es un efecto o una muestra de que amamos a Dios. No existe cristiano que diga que ama a Dios y nunca obedezca sus mandamientos. Juan dijo en primera de Juan 5:2, la palabra dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este, dice Juan, es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ahora dice algo grande: y sus mandamientos no son gravosos. Cuando obedecemos a nuestro Señor, esta es solamente la introducción, cuando obedecemos a nuestro Señor, Él se complace en nuestra obediencia más que en los sacrificios. Hemos visto muchas personas que no quieren regirse a través de las leyes que Dios ha puesto en su palabra y quieren complacerse con Dios.
Y hubo un hombre así en la Biblia que quiso darle a Dios sacrificios sin obedecer a su palabra. Este hombre usted lo conoce muy bien porque fue el primer rey de Israel. Fue aquel joven que era muy alto llamado Saúl. A este joven Dios lo había llamado, a este joven Dios lo había capacitado de cierta forma para ser rey sobre el pueblo de Israel. Primer rey que Dios ungía a través del profeta Samuel, ese gran hombre de Dios. Y este hombre Saúl le faltó aprenderse la importancia que es obedecer a nuestro Señor. Una vez Dios lo mandó a que fuera a los amalecitas, a Amalek, y destruyera a todo lo que había en esa tierra. Dios lo mandó que destruyera a las personas. Dios mandó que destruyera los ganados. Dios mandó que arrasara con todo, porque eran gente que eran enemigos de Dios. Eran gente que le habían hecho daño al pueblo de Dios. Y Dios le dijo: Saúl, como rey de Israel, eres responsable de obedecer mi palabra e ir allá y destruir a toda esa tierra, a todas esas personas, a todas sus pertenencias. Y cuando vemos en la palabra, en el primer libro de Samuel, vemos que Samuel obedeció a medias. Samuel no obedeció completamente la palabra de Dios, pues fue e hizo parte de lo que Dios le había dicho. Invadió la tierra, pero no mató todo, sino que le reservó la vida a ciertas personas. Tomó lo mejor del ganado, tomó lo mejor de las ovejas. Y Saúl venía de regreso, y de pronto Samuel, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, aleluya, Samuel estaba continuamente, mi hermano, prestando atención a las palabras de Dios. Qué lindo que en esta mañana podamos estar atentos a la palabra de Dios. Y Samuel estaba escuchando la voz, y él escuchó de parte de Dios que Saúl no había obedecido completamente, y fue y lo recibió y le dijo: Saúl, ¿por qué has desobedecido? Escucho por ahí desde lejos el bramido de las ovejas que tú has traído. Y Saúl le dio tremenda excusa a este hombre. Le dijo: Samuel, ¿sabes qué? Yo le reservé la vida a estas ovejitas porque yo quería hacerle un gran sacrificio a Dios. Le pregunto, ¿la causa era buena? ¿Era algo bueno? ¿Ofrecerle sacrificios a Dios es bueno o no? En ese tiempo se usaban los corderitos. Gracias a Dios que ahora ya no tenemos que ofrecer corderos, porque yo por lo menos no tengo ni un cordero guardado ahí en el baño de mi casa. Yo me recuerdo cuando era niño que mi papá tenía un carro y me gustaban mucho los caballos. Y yo le dije: papi, cambia el carro por el caballo. Yo lo guardo ahí en el baño de la casa, porque me gustaban mucho los animales. Y Saúl dijo: yo traje estas ovejitas, las traje para ofrecérselas a Jehová en sacrificio. Ay, qué hermano tan espiritual, qué rey tan espiritual. Hasta se puso a hablar en lenguas ahí, Saúl. Eso lo pongo yo. El hombre lleno del Espíritu Santo le venía a hacer un gran favor a Dios, de darle un sacrificio, pero había sobrepasado la palabra de Dios. Mi hermano, hay un dicho por ahí que dice que el fin justifica los medios. En el evangelio el fin no justifica los medios. Aleluya. No podemos desobedecer a la palabra de Dios para hacer algo bueno. No podemos desobedecer a lo que Dios nos ha dicho para hacerle un favor a alguien. No podemos, por ejemplo, desobedecer la palabra de Dios de darla en nuestros diezmos para bendecir a un pobre. Eso es ayuda extra que tenemos que hacer. Es obligatorio, es necesario, pero primero es lo que le tenemos que dar a Dios. Y Saúl dijo: yo le traigo mi sacrificio. Y Samuel le dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan sus palabras. Ciertamente le dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y le dio un parón ahí. El hombre venía con la intención de hacer algo bueno, pero había sobrepasado las palabras de Dios, había desobedecido a la palabra de Dios para hacer un sacrificio. Y ahora en el libro de Levítico que usted acaba de leer, Dios le está diciendo: Israel, acuérdate ahora que vas a entrar en la tierra prometida. En estos años que vas a comenzar a entrar en la tierra que yo te voy a entregar, recuérdate, Israel, de ser obediente a mis palabras. Dice el versículo 1: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatuas. Mi hermano, yo quiero darle gloria a Dios porque nuestro Dios conoce nuestro futuro, aleluya. Él conoce lo que tenemos delante, aleluya. Ya Él te había visto aquí en Monte de Sión, aleluya.
Ya Él te había visto aquí en Estados Unidos cuando tú estabas por tu país ordeñando las vacas. Cuando tú estabas por tu país ahí con el carrito ese que no servía para nada. Ya Dios te estaba viendo aquí gozándote en el Señor. Aleluya. Él conoce nuestro mañana. Y Dios sabía que la tierra en la cual Israel iba a entrar era una tierra que era tan idólatra que hasta sus propios hijos los quemaban en el fuego para darle culto a sus dioses. Era una tierra tan promiscua, una tierra tan pagana, una tierra tan secular, una tierra tan maldita. Y Dios le dijo: Israel, te lo estoy advirtiendo desde ahora, no te entregues a la idolatría, no adores sus ídolos, que no pongan sus ídolos en tus casas, arrasa con toda la idolatría, no permitas que eso pase en tu casa. Y Dios le dijo: sabes, Israel, si tú me obedeces, van a venir muchos beneficios. Cuando saben que la obediencia trae beneficios. El evangelio se trata en esto, mi hermano querido. Cuando aceptamos a Jesucristo, Jesucristo nos da la fuerza y el poder y la autoridad para obedecer su palabra. Y es importante decir que el Señor nos da muchas promesas a nuestras vidas. Dios nos da muchas promesas de bendición, pero todas son sujetas a nuestra obediencia. No podemos ser bendecidos por el Señor si somos desobedientes. ¿Cuántos gritan ahora? Aleluya. No podemos ser bendecidos si no obedecemos a la palabra de Dios. La obediencia es un requisito fundamental para recibir las bendiciones de Dios. Y el Señor le dijo, míralo conmigo, versículo 3 del capítulo 26. ¿Cómo dice el versículo 3? Si anduviereis y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Mire conmigo cuántas bendiciones ahora. Versículo 4. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. ¿Sabe qué es eso? Bendición económica también para nuestras vidas. Bendición espiritual, bendición económica. Y la tierra rendirá sus frutos. Y el árbol del campo dará sus frutos. Tu vida espiritual va a dar frutos en el nombre de Jesucristo, porque estás aquí buscando a Dios, obedeciendo su palabra. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros. ¿Sabe lo que significa esto de la vendimia, de la trilla? Que había épocas del año cuando había que sembrar, y había otra época del año que era la época para recoger. Y Dios le dijo, cuando estés recogiendo, o sea, cuando tú siembres y vayas a recoger, te voy a bendecir tanto que tu tiempo no te va a dar para recoger tantas bendiciones, porque se van a unir la siembra con la cosecha. Aleluya. Vas a cosechar tanto que no te va a dar tiempo casi ni de la siembra, porque se van a juntar por tanta provisión, aleluya, que Dios te va a dar. Y Dios le dijo, si me obedeces, te voy a multiplicar en tu trabajo, aleluya. Voy a multiplicar tu tierra. Todavía, mi hermano, es importante que digamos en este día que Dios dijo, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y yo perdonaré sus pecados, entonces bendeciré su tierra. Versículo 6, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Mi hermano, esa no es la suegra, así que no lo piense. Y la espada no pasará por vuestro país. Mi hermano, ¿sabe lo que significa esto? Protección y cuidado de Dios de nuestros enemigos. ¿Tienes enemigos? Dios te cuida, Dios te guarda. Hay alguien que te hace la guerra en tu trabajo, Dios te cuida, Dios te guarda. Hay una protección cuando obedecemos a la palabra de Dios. Cuando andamos en sus caminos, no hay enemigo que se levante contra ti, aleluya. Vendrá el enemigo por un camino y por 7 caminos va a tener que huir, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? Aleluya. Cuando vengan tus enemigos, mire, encárgaselo a Dios. Encárgaselo a Dios y Él obra. Lo he practicado en mi vida todos los días. No te pongas a pelear con los enemigos. No te pongas a pelear con la gente. Tíreselo a Dios y Él se encarga. Aleluya. Y una tras otra vez he visto que la persona, de pronto Dios obra. Dios hace algo. Un sueño, una visión, una palabra, un problema. Y Dios hace que se humille, porque Dios es el que responde, el que cuida a sus hijos cuando somos obedientes. Protección de nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No hay enemigo que te pueda hacer daño si el Señor está contigo. Aleluya. Ese enemigo en tu trabajo, échaselo a Dios. Cuando alguien tenía perro, decía, arriba perro, cógelo.
Y nuestro Dios no es un perro, pero nuestro Dios es alguien que nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Tú estás obedeciendo a la palabra de Dios hoy, prepárate porque Dios te cuida, aleluya. Dios te protege, Dios te guarda ahí en el tráfico, Dios te guarda en tu trabajo, Dios cuida de tu familia, Dios cuida de tu casa, aleluya. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Dios cuida que sus enemigos no se puedan acercar a él. Todo el tiempo que Israel sirvió a Dios, Dios le cuidó de sus enemigos. No había enemigo que viniera y destruyera su tierra. No había nadie que pudiera llegar y hacerle daño a ellos. Aleluya. Y en la Biblia, en el libro de Jeremías, hay un ejemplo muy clásico de una familia que Dios los bendijo producto de la obediencia. Y les digo algo, los bendijo con mucho más que el oro. Los bendijo con mucho más que la plata. Los bendijo mucho más que los income taxes. Los bendijo mucho porque les dijo: de esa familia no faltará un varón que esté en mi presencia todos los días. Esa gente eran los recabitas. Si quiere verlo conmigo, Jeremías capítulo 35 y versículo 19. Dios quería darle una lección a Israel y le dijo: Jeremías, profeta Jeremías, ve a casa de los recabitas, los hijos de Jonadab, quien es el hijo de Recab, y ponle delante de ellos vino, alcohol, para que ellos beban. Es importante decir en esta noche, cuando la Biblia habla sobre vino, se refiere en la palabra a las dos cosas. A veces era fermentado, otras veces no era fermentado. Y les dijo: ponles vino delante de ellos para que ellos tomen. Y dice que Jeremías fue y puso las copitas. Yo no sé si se las pidió prestada a la iglesia de al lado, las copitas de Santa Cena, yo no sé. Y puso las copitas frente a ellos, a los hijos de Recab, de Jonadab, y les dijo: arriba, coman y beban. Y los recabitas dijeron: no podemos tomar vino, porque nuestro abuelo Recab, tal parece que el hombre ya había muerto. Si quiere, búsquelo por ahí para que verifiquemos eso. Mi abuelo Recab nos dijo que en toda nuestra generación, en toda nuestra familia, en todo nuestro linaje, no podíamos morar en las casas, en la ciudad, sino que teníamos que ser nómadas, teníamos que vivir en tiendas y nunca tomáramos vino en nuestra boca. Así que, Jeremías, no podemos hacer eso. No podemos beber de ese vino. Y Dios le dijo: Jeremías, tú viste la obediencia de esta gente. Tú viste la obediencia de esos recabitas que con el viejo muerto ya todavía siguen siendo obedientes. Y mira aquí el beneficio grande de la obediencia. Jeremías 35, 19. La bendición por ser obedientes a Dios. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Mi hermano, hay bendiciones por obedecer a Dios. Hay bendiciones económicas que llegan a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, cuando somos obedientes a Dios. Pero una bendición más grande que toda esa es la bendición de que podemos entrar ante la presencia de nuestro Señor. Aleluya. Habitar ahí en su presencia. Todos nosotros desobedecemos al Señor de vez en cuando. Todos nosotros fallamos. Pero si venimos arrepentidos a través de la sangre de Jesucristo, podemos entrar en el lugar santísimo. Aleluya. Y habitar en la presencia de Dios. La obediencia trae grandes recompensas a nuestras vidas. Vivamos nuestros días, mi hermano. Vivamos el lunes, el martes. Vivamos nuestros días obedeciendo a Dios primero que todo. No comprometamos nuestros valores ni nuestra santidad bajo ninguna propuesta. Hay tanta gente que ha cambiado sus valores por esto. Hay tanta gente que ha cambiado sus principios. Cristianos que antes creían esto, vienen acá ahora y ya los principios ya menguan. Porque que la vida es más fácil. Si el pastor me corrige, ya me voy para otra iglesia y ya. Aquí la vida es mucho más fácil. Aquí la gente no le gusta someterse. La gente no le gusta que se le corrija por la palabra. Pero qué importante es decir que la obediencia es un requisito. La obediencia, repito, es un requisito para recibir las bendiciones de Dios. La obediencia es un requisito para estar delante de su presencia.
La obediencia es un requisito para ser santos delante de Dios. Aleluya. Y Dios le dijo a Israel, por favor, sé obediente, no te entregues a la idolatría. Pero les dijo algo, pero sabes, Israel, porque yo soy tu Dios que te corrijo, la desobediencia te va a traer consecuencias. Todavía en el siglo XXI hay que predicar que la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte a nuestra vida espiritual, emocional y física. El pecado trae tristeza, el pecado trae desánimo, el pecado trae melancolía, el pecado trae depresión, el pecado trae muerte a nuestros sentimientos. Aleluya, qué bueno decirlo esta tarde. La desobediencia a Dios trae grande muerte, porque Satanás es el padre de la mentira, el padre de la desobediencia. Y cuando le fallamos a Dios y nos dedicamos a ser desobedientes, entonces viene muerte a nuestra vida. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Un ejemplo muy clásico, ustedes se recuerdan de los hermanitos que vinieron el domingo, que se llama Adán y Eva. Por allá por Génesis, usted puede leerlo. Y ellos vinieron el culto pasado, creo, algo así. Y Adán y Eva, Dios les dijo: Adán y Eva, les he plantado este huerto lindo para que ustedes estén aquí, vivan. Mi hermano, ese huerto era más río que el Hotel Hilton. Yo hubiera preferido estar ahí que en el Hotel Hilton, en el Sheraton, en todo eso. Era mucho más delicioso. Ahí las manzanas no era como las del mercado que se pudren en 2 días. Alaba a Dios. Ahí las manzanas, las uvitas sí sabían ricas. Ahí los alimentos sí eran sabrosos. Y Dios le dijo: les voy a multiplicar, les voy a bendecir, los pongo aquí como jefes aquí en la tierra, pero sean obedientes. De ese árbol, del fruto de ese árbol no pueden comer. Y ustedes saben que en la Biblia Satanás lo llama el tentador, entre paréntesis, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Y vino la serpiente y tentó a Eva. Eva tentó a su esposo. Comieron del fruto del árbol, desobedecieron. Y van 6.000 años donde todo hombre que nace con el germen del pecado, producto de la desobediencia. Pablo dijo: pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Aleluya. El pecado trae desobediencias. Mira ahora conmigo, versículo 14. Lo leímos ahorita. Consecuencias por la desobediencia. Dijo Dios: Israel, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Mira ahora, detalle un poquitico en las consecuencias por desobedecer a Dios. Dice el versículo 16: enviaré sobre vosotros, ¿cómo dice ahí? Terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Mi hermano, subraye esa palabrita porque vamos a verla en unos minuticos. Vuestros enemigos comerán sus frutos. Versículo 17, ¿cómo dice? Pondré mi rostro, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Fíjense que la obediencia traía protección de Dios delante de los enemigos, pero la desobediencia destruye los muros de protección de nuestra ciudad espiritual. La desobediencia derriba los muros espirituales. ¿Sabes algo? Satanás no te puede tocar a ti porque tú tienes muros de protección que Dios ha puesto en tu vida. Aleluya. Cierta vez escuchamos el testimonio de un brujo que estaba haciéndole daño a una ancianita de la iglesia. Quería hacerle daño a través de la brujería. Y él quería hacer su brujería, pero los demonios le dijeron: no podemos hacer nada, porque siempre cuando ella se tira de rodillas hay un cerco de ángeles que la protegen y no podemos acercarnos a ella. Aleluya. Mi hermano, la obediencia a Dios, la búsqueda de Dios hace un cerco de protección alrededor nuestro. Pero dice Dios: pero si ustedes desobedecen, Israel, vuestros enemigos les van a destruir, van a vencerles, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Versículo 18: y si aún con estas cosas no me oyereis,
yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro. ¿Sabe usted lo que significa como hierro? El cielo como hierro. Primero se refiere a que no iba a caer lluvia sobre ellos, pero más que eso, sobre la vida espiritual. Gente que han dedicado su vida a desobedecer a Dios, no le interesa someterse a su palabra y quieren acceder a Él, pero no quieren tomar a Cristo como Señor. Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y serás salvo. Entonces, cuando venimos a Cristo hay que recibirlo como Salvador, pero también como Señor. Él gobierna mi vida, Él gobierna mis pensamientos, Él gobierna mis acciones. Es una contradicción como los cantantes del mundo hoy en día que dicen: sí, yo creo en Cristo, y aún en sus conciertos dicen: alaben a Dios, pero sus vidas no se corresponden. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Cielo cerrado espiritualmente para aquellos que no desobedecen, para aquellos que desobedecen a Dios. Y vuestra tierra será como bronce. Aún la tierra es maldita, mi hermano. La maldición vino a la tierra producto del pecado de Adán y Eva. La tierra produce cardos, espinos hoy a causa del pecado. Y quiero decirte que todavía hoy la Biblia es el periódico más actualizado que hay. Todavía la Biblia es de más confianza que el Miami Herald. Todavía la Biblia es más segura que Univisión 23. Todavía la Biblia es más segura que el meteorólogo, que tanto se equivoca. La Biblia es la palabra más segura. Lo que ahí está escrito. Ponga su mano por el fuego por esta palabra de Dios. ¡Aleluya! Han pasado emperadores, han pasado reyes, han pasado dictadores, y la palabra todavía sigue en pie. ¡Aleluya! Esta palabra se cumple, mi hermano. Y Dios le dijo: Israel, obedece, porque si me desobedeces te van a venir todas esas maldiciones. Usted pudo subrayar ahí las maldiciones que dijimos. Mira la hora cumplidas en el pueblo de Israel. Vaya conmigo a Jueces capítulo 6, por favor. Mire qué profundo esto. Jueces capítulo 6. Cómo se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura. Aleluya. Aproximadamente 350 años después de este mandato de Dios, Israel ahora se encuentra haciendo justo lo que Dios les dijo que no hicieran, desobedeciendo a Dios, entregándose a la idolatría. Jueces capítulo 6 y versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste. Y Jehová los entregó en mano de Madián por ¿cuántos años? Oh. Dios dijo: si no se arrepienten, 7 veces más. 7 años estuvieron bajo el yugo de Madián, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Se hicieron señores de ellos. Ahora escuche esto: y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Estaban siendo derrotados fatalmente, estaban huyendo. Versículo 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, mira cómo se cumple la palabra de Dios, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas también, y los hijos del oriente también contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios porque su palabra es viva? Hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Versículo 5: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera. ¿Se cumplió la palabra de Dios o no? Siempre que le fallemos a Dios, mi hermano querido,
porque tenemos un Padre que nos ama, Dios nos va a corregir. A ningún niño le gusta cuando su padre le corrige. A nadie le gusta el jalón de orejas. A nadie le gusta cuando papá se quita el cinto. Ay, ay, ay. O a nadie le gusta la chancleta de mami que pica mucho más. Dígame a mí. Y Dios, como nuestro Padre, siempre nos quiere corregir para que regresemos al camino correcto. Hay días, mi hermano, hay épocas en nuestras vidas donde todo nos sale mal. Donde uno choca tanto en la vida. Y les digo algo, hay ocasiones en las cuales son guerras espirituales. Estamos perfectamente bien con Dios, nuestra conexión con Dios está intacta. Y Satanás levanta oposición porque sabe que grandes bendiciones vienen. ¿Cuándo le ha pasado eso? Pero cuando usted siente dentro de usted una inquietud que es el Espíritu Santo, y usted ve que usted todos los días choca con algo, es Dios tratando con nuestras vidas porque algo estamos haciendo mal. A los que como a mí nos ha pasado eso, digan, es verdad, me ha pasado eso. Chocamos en la vida, chocamos con tantas cosas y sentimos dentro de nuestro corazón la voz del Espíritu Santo que nos habla. Estás haciendo esto mal, estás desobedeciendo a mi palabra. Pero quiero estar en el tercer y último punto en esta noche. Aún después de nuestra desobediencia, Dios levanta una bandera así más alta que nuestra desobediencia. Dios levanta una bandera alta que dice misericordia. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Mi hermano, la intención de Dios para corregirnos y castigarnos por el pecado siempre es con el deseo de que volvamos a los caminos de la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, aún en este pasaje, vuelva conmigo ahora, por favor, vuelva. Allá donde estábamos, a Levítico. Levítico capítulo, ¿cuál era? El 26, gracias. Mire ahora, Dios diciéndole las maldiciones que le iban a venir, pero hay 3 veces que Dios le repite: Israel, yo les estoy haciendo esto con el deseo de que ustedes vuelvan. Versículo 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyereis. ¿Qué significa eso? Que Dios les estaba haciendo ese castigo para que Israel volviera de su mal camino. Yo volveré a castigaros 7 veces más. Versículo 23 otra vez dice: y si con estas cosas no fuereis corregidos. Mire qué interés de Dios en que el pecador regrese al camino correcto. Versículo 28 otra vez: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición. Mi hermano, Dios es nuestro Padre Celestial, que es verdad, nos castiga nuestra desobediencia, pero siempre es con el gran propósito de que podamos llegar a la meta final. Les digo algo, Dios no nos garantiza una vida sin pruebas. Dios no nos garantiza una vida cristiana sin corrección y castigo de Él, pero sí nos garantiza que si somos obedientes a su palabra, que si permanecemos en el camino, Él nos garantiza un final de gloria. Aleluya. El Señor no nos promete un camino facilito de ir acostados en una cama king size bed. No nos promete tantas cositas así para tener una vida que esté fácil. Nos promete un final de gloria, y para llegar al final de gloria Dios necesita diariamente corregir nuestras vidas espirituales. Él necesita corregirnos para que podamos ser corregidos y llegar al final en un triunfo y decir como Pablo: he terminado, he batallado la buena batalla de la fe, ahora me está reservada la corona de vida. Aleluya, que el Señor tiene guardada no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. A un grito de alabanza en esta noche para Dios. Aleluya. Y Dios busca nuestro arrepentimiento. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ezequiel 33 versículo 11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y dice: Israel, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El deseo de Dios es que cuando somos castigados y corregidos por Él, podamos regresar al camino correcto. Versículo 44. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra?
¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Esto que estamos haciendo hoy se llama escudriñar la palabra. Versículo 44. Y aún con todo esto, este es el clímax de la montaña, mira ahora. Y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos. Le pregunto, ¿por qué dice eso? Porque entre las maldiciones de desobedecer a Dios también estaba que los enemigos iban a llevarlos cautivos a otras tierras. Pasó varias veces. La principal fue los babilonios, que llevaron a Israel cautivos a Babilonia. Y ahí estaban los jovencitos, los tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba Daniel, aquellos jovencitos. Dice, y aún estando ellos allá, desterrados, mira ahora que hay misericordia. Yo no los desecharé. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por su misericordia en esta noche, en esta tarde? Aún después que me desobedecieron y los castigué, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando así mi pacto con ellos. Porque yo soy Jehová su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones para ser su Dios. Mi hermano, si esto no se llama misericordia, yo no sé cómo se llama esto. Misericordia es que yo merecía que Dios no solo me castigara, sino que me desechara para siempre. ¿Cuántos aquí una y otra vez le han fallado a Dios, que hemos visto su misericordia todos los días? Aleluya. Mi hermano, si fuera yo, hubiera puesto un plazo. Si, mira, 70 veces 7 te respondo. Pero a mí Dios me ha perdonado más de 70 veces 7. A mí Dios me ha perdonado más veces, aleluya. Porque hay algo que se llama la misericordia de Dios, que está por encima de nuestras faltas. Aleluya. Están por encima de nuestros pecados. Por eso Jeremías dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, aleluya. Y grande es su fidelidad. ¿Cuántos pueden hacer rugir de alabanza para Dios por su fidelidad, por su misericordia? Hoy Monte de Sión existe por su misericordia. Hoy yo estoy aquí por su misericordia, aleluya. Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos destruidos por el diablo, destruidos por nuestros enemigos. Pero hay una cosa que te levanta en alto, y es la misericordia de tu Señor Jesucristo, aleluya. Mire que capítulo 7 de Jueces, otra vez vamos adelante a la historia de Gedeón, a la historia por allá por Jueces, cuando Israel le había fallado a Dios. Aleluya, versículo 7 de Jueces, versículo 7, versículo 7. Aleluya, aleluya. En el capítulo 6 habla de cómo Israel se arrepintió de su pecado. Y en el versículo 7 Dios muestra ahora su gran misericordia. Dios de pronto llama a un hombre que también se estaba escondiendo en las cuevas. Y le dijo, Gedeón, esforzado y valiente. Y Gedeón dijo, ¿cómo? ¿Con quién es eso? Yo, si yo estoy escondiendo aquí el trigo para que no me lo roben. Yo estoy escondiendo aquí los poquitos que me queda de comida para que los madianitas no se lleven la poca provisión que tengo. Y se le aparece el ángel y dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y él dijo, ¿es conmigo? Y yo le digo, sí, es contigo. ¿Es contigo esta palabra en esta tarde? Conmigo sí es. Y le dijo, Israel ha desobedecido, pero Israel ha clamado ahora por mi misericordia. Levántate, que tú vas a libertar a Israel de los madianitas. Y ahí conocemos la historia. Gedeón dijo, sí, Señor, si es verdad, yo voy a poner este paño aquí. Y le puso unos billones a Dios. Y ahora no hace falta, ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Amén. Y le dijo, si mañana amanece la tierra húmeda
y esto amanece seco, entonces tú me has hablado de verdad. Cuando éramos jovencitos usábamos el Señor, si la muchacha viene vestida de negro, ella es. Como uno dijo, Señor, hoy es el día que tú me das mi sierva. La señora, la muchacha que venga y se sienta al lado mío con saya roja y pullover negro, esa es. Y llegó una señorita así de 120 años. Digo, Señor, no, nos equivocamos. Y Dios le dijo, Gedeón es contigo. Tú vas a sacar a Israel de la mano de Madián. Le dijo, me suena el cuerno ese, el shofar. Y comenzó a sonar el cuerno de Dios. Y dice la palabra, y vino sobre él el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Se llenó el hombre de autoridad. ¡Ja! El que estaba escondido sonó el cuerno para Dios. Y dice que vinieron un montón de gente. Se reunieron 32,000 israelitas. Pero no se asombre por el número, porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Son mucha gente. Haz algo. Dile, a ver, ¿dónde está eso? A ver. Versículo 3. Dile a esos 32,000 que el que tenga miedo, que se puede ir. Y de los 32,000 se fueron 22,000. ¡Aleluya! Eran de los que estaban, pero no estaban. ¿Entienden en esta noche? Eran de los que decían que estaban, pero no estaban nada. Decían que, ¡ay, vamos a la guerra! Y pronto decían, ¡ay, vamos a la guerra! Las paticas les temblaban de pánico. Y Jehová dijo, el que tenga miedo, que se vuelva para casa de su mamita. Y de los 32,000, 22,000 dijeron, paticas, ¿para qué te quiero? ¿Para qué yo me meto en esto? Y se regresaron a sus tierras, los cobardes aquellos. Y quedaron solamente, ¿cuántos? 10,000. Y versículo 4, Dios le dijo, Gedeón, aún así es mucho pueblo. Porque si ustedes ganan esta guerra con 10,000, van a decir que fue gracias a ustedes. Yo quiero mostrarles que en su debilidad es que mi poder se perfecciona. Mi experiencia ha sido esta. Cuando más débiles somos, más Dios nos usa. Sí, dale gloria a Él, dale gloria a Él. Cuando más tristes estamos es cuando Él más se manifiesta. Cuando tú estás deprimido por tu familia, ahí es cuando Él se obra con gran poder. Cuando tú dices, Señor, usarme a mí. Si yo soy el menor de mis hermanos, mi papá Isaí me tiene aquí con las ovejas, ¿quién soy yo para ser rey de Israel? Dijo David. Y ahí entonces Dios se glorificó. El dulce cantor de Israel. Aleluya. Gedeón, son mucha gente. Haz esto, llévalos al río, que tomen agua y así. Y los que lo hagan de tal forma, eso con ellos te vas a la guerra. Los otros, mándalos también para su casa. Mi hermano, al final de los 32,000 que había, solamente quedaron 300 hombres. Eso es como el 10% más o menos. Si con una vara Dios puede abrir el mar rojo, si con una onda y una piedra puede quitar al gigante de tu vida, si con un asno, con una burra pudo hablarle a un profeta, ¿qué no puede hacer Dios con tu vida en esta tarde? Alaba a Dios. 300 hombres, con eso basta, Gedeón. Y dice que tomaron las teas ardiendo, los cántaros, les pusieron el fuego adentro así de noche, y tocaron con la otra mano la trompeta y rodearon el campamento de los madianitas y comenzaron a tocar trompeta y dijeron, por Jehová y por Gedeón, y tiraron las cosas esas al suelo y el fuego subió así, y los madianitas dijeron, ay, 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 tremendo ejército que están contra nosotros. Mi hermano, eran 300, pero no sé cuántos ángeles de millares había peleando. Aleluya.
Mi hermano, aleluya. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército madianita, oiga esto, echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Estos no eran los 300 de la película, ¿ok? Y tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, aleluya. No son ángeles que pelean por Dios, por ti, aleluya, en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Serera. Mire qué nombre tan lindo para su hija. Y hasta la frontera de Abel-Meola, así se llamaba Oli antes, y después le cambiaron por Oley, Abel-Meola, en Tabal. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Aquel día Dios obró una hazaña portentosa, grande. Pero le pregunto algo, ¿se lo merecía Israel? Dios le dijo, si me obedecen, vienen bendiciones. Si me desobedecen, vienen estas maldiciones, estos castigos. Israel desobedeció a Dios y vino el castigo de Dios. Pero después del castigo vino dígalo conmigo fuerte, vino la misericordia. ¿Mereces tú el favor de Dios en la tarde? ¿Merezco yo? Mucho menos. Pero por encima de todo eso, Dios muestra su misericordia. Permíteme terminar en esta tarde linda diciéndote que Jesús es la mayor muestra de misericordia de Dios hacia ti. Jesucristo es la mayor muestra de la misericordia de Dios a nuestras vidas. Jesucristo es la mayor muestra, repito, de la misericordia de Dios para nosotros. Dijo Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Yo me he apartado en mi corazón de ese camino muchas veces. Mas Jehová cargó en él, en ese Cordero perfecto, en él cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso se llama misericordia. Si obedecemos a este libro, la palabra que Dios nos ha dado, van a venir grandes bendiciones a nuestras vidas. Si desobedecemos, Dios nos va a castigar con el propósito de traernos al camino correcto. Pero por encima de esas dos grandes verdades hay una que es inmensa, que se llama que la misericordia de Dios, que se llama Jesucristo, está disponible para que, si como Israel venimos arrepentidos delante de Él, la misericordia que se llama Jesús cubre todos nuestros pecados, no nos desecha, no nos tira a un lado, no nos ignora, no nos saca los trapos sucios del pasado. Acudamos, mi hermano querido, diariamente a la persona de Jesús para adquirir el perdón por nuestras desobediencias y pecados. Y a la vez que venimos ante esa misericordia, hay una solución y un futuro de gloria para aquellos que hemos sido desobedientes. Y es que ese Jesús, porque Él aprendió a ser obediente, Él también puede ayudarnos en nuestra vida a serles obedientes a nuestro Padre. Él puede ayudarnos a ser mejores. Él puede ayudarte a ser más perfecto para Él. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día